hoy. León XIV declara el inicio del año jubilar franciscano por los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Durará hasta enero del próximo año. Familiares de presos políticos en Venezuela permanecen fuera de las cárceles esperando la excarcelación de más prisioneros de conciencia, mientras en Italia la primera ministra Giorgia Meloni recibe a 2 presos políticos italianos liberados y a sus familias. Los cubanos en la isla sufren mayor escasez y cortes de energía debido a que sus centrales funcionan con petróleo venezolano. La inteligencia artificial al servicio del Evangelio en 2026, los desafíos éticos y el discernimiento humano desde la perspectiva de una experta y directora de la Academia de Líderes Católicos. Una comunidad de monjas de clausura en Perú inicia una campaña para convertir una capilla acondicionada en un verdadero templo para la oración, sacramentos y nuevas vocaciones. Hola Natalie, un gusto estar contigo. También contigo, Eddie, contentos de iniciar este noticiero con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Hilario iniciamos las noticias con el anuncio de la apertura del año jubilar por el 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís, tiempo especial de gracia que se extenderá hasta el 10 de enero de 2027. En este jubileo los fieles de todo el mundo están llamados a una renovación espiritual inspirada en la vida evangélica, la pobreza, la paz y la fraternidad del Santo de Asís. La iniciativa fue formalizada en un decreto del Papa León XIV en el que se establecen las disposiciones espirituales de la celebración. Se concede la indulgencia plenaria a los fieles que participen en peregrinaciones a iglesias franciscanas o templos dedicados a San Francisco, cumpliendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre. El documento también contempla a los enfermos, ancianos y personas impedidas, quienes podrán obtener la indulgencia uniéndose espiritualmente a las celebraciones jubilares y ofreciendo sus sufrimientos al Señor. Con este jubileo, el Papa anima a toda la Iglesia a redescubrir el carisma franciscano como camino de conversión, reconciliación y testimonio cristiano en el mundo actual. Llevamos nuestra atención a Venezuela, donde según las cifras del gobierno chavista ya van 116 presos políticos excarcelados, a más de una semana de Nicolás Maduro fuera del poder. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos reportan entre 49 y hasta 73 liberaciones. Veamos la historia de uno de ellos. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa. Aguanare, ciudad llanera donde ocurrieron las apariciones de la Virgen de Coromoto en 1652, llegaron los restos de Edison Torres Hernández, un policía de 52 años que falleció en prisión este 10 de enero tras ser arrestado en diciembre. Edison fue detenido por compartir mensajes críticos contra el régimen chavista y el gobernador del estado portuguesa. Su caso tiene especial relevancia después del anuncio del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, según el cual daría amnistía a presos por motivos políticos. Edison no logró salir con vida de su cautiverio. En medio del dolor, sus familiares acusan al sistema chavista y piden la liberación de los más de 800 reos de conciencia que aún quedan en cárceles de todo el país. Desde la semana pasada, decenas de familiares esperan fuera de los penales noticias sobre sus seres queridos. Las liberaciones no suceden como fueron anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez, a pesar de los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró el anuncio de las excarcelaciones en su cuenta de Truth Social. La situación de los presos políticos en Venezuela es crítica. Diversas organizaciones nacionales e internacionales denuncian en forma recurrente torturas y tratos humillantes a los reos. Como Edison Torres, 18 detenidos fallecieron a manos de los organismos de inteligencia y de seguridad del chavismo desde 2014. Por su parte, los obispos desde los últimos meses piden con vehemencia la libertad de todos los presos de conciencia, especialmente en contexto de la canonización de los primeros santos de Venezuela en octubre de 2025. Esto hizo que diversas figuras como el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, sufriera en carne propia la persecución chavista a finales del año pasado. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Y con la esperanza de ver salir a sus seres queridos fuera de las cárceles, siguen durmiendo familiares de venezolanos detenidos por motivos políticos. Es el caso de Nelcy Escorcia, a la espera de la excarcelación de su esposo Franklin Parra, detenido en 2024 durante las protestas lideradas por María Corina Machado, que despertaron la esperanza de un cambio político entre los venezolanos. Escuchemos qué dice. Pero, decir, hay sentimientos encontrados porque, bueno, él nunca ha perdido la esperanza de volver y de que la Venezuela por la que él siempre ha luchado, que sea libre de verdad y que sea de los venezolanos. Por otro lado, este lunes en Venezuela los niños regresaron a clases tras las vacaciones y reabrieron más negocios. Escuchemos a la maestra Ángela Ramírez en una escuela pública. Yo venía con la expectativa pues ya de responder muchas preguntas de ellos sobre esta situación y de verdad pues fue todo muy tomado en cuanto a los niños, pues muy tranquilos. Ellos de verdad andan en su mundo, ellos no saben todavía, no entienden sobre estos temas y tampoco les abordé, porque como no noté el interés ni la necesidad de ellos de saber qué es lo que estaba pasando, pues tampoco abordé ese tema allí con ellos. Ellos están súper tranquilos, están felices de haber regresado a clase. Sí vinieron pocos niños y algunos papás se me acercaron a preguntarme pues con esa duda de qué hacían, si los traían, si no los traían. Uno de ellos incluso me dijo que no lo iba a traer durante la semana, cosa que se le respeta. Y este es el momento en que los italianos excarcelados Alberto Trentini y Mario Burlò son recibidos por sus familiares y la primera ministra Giorgia Meloni en el aeropuerto de Roma este martes. Ambos estaban detenidos en una prisión de Caracas desde el 2024. Trentini, de 46 años, trabajaba para la organización no gubernamental Humanity and Inclusion, que ayuda a personas con discapacidad, cuando fue arrestado en 2024 en Venezuela y detenido sin cargos formales. Burlò, de 52 años, viajó a Venezuela en 2024 para explorar nuevas oportunidades de negocio, pero lo detuvieron, según explicó su abogado, acusado de terrorismo. El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores italiano Tajani dijo que después de intensas negociaciones lograron obtener la liberación de Trentini y el empresario Burlò, dado por desaparecido en Venezuela. Italia, junto con otros países, no reconoció la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de julio de 2024 por considerarla ilegítima. ¿Y cómo sienten los cubanos el impacto de la salida del poder de Nicolás Maduro de Venezuela, fuerte aliada del gobierno comunista en Cuba? Le mostramos. El gobierno cubano celebrando un aniversario más de la llegada de Fidel Castro al poder, un 8 de enero de 1959, una revolución armada que prometía reformas y progreso para los cubanos. ¡Viva la Fuerza Armada Revolucionaria del Ministerio Interior! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el pueblo cubano! 67 años después, el país vive una grave crisis económica, pero aún hay quienes se aferran al régimen y ven como amenaza el arresto de Nicolás Maduro por Estados Unidos, una acción en la que murieron 32 militares cubanos que lo protegían. Con ese secuestro de Nicolás Maduro, porque es un secuestro, y bueno, estamos aquí en apoyo. El mundo se tiene que levantar y Cuba siempre va a estar ahí. La gente en la isla sufre escasez y cortes de energía, cuyas centrales funcionan con petróleo, algo que podría agravarse con el cierre de la ayuda venezolana. El cubano tiene que seguir subsistiendo con toda esta situación. Porque a mis niños, Dios quiere y no afecte, sobre todo el tema salud, que está súper delicado y la preocupación es que se pudiera poner peor. La semana pasada arribaron a La Habana 2 barcos petroleros, uno con bandera de las Islas Marshall en Oceanía y otro con bandera de Liberia en África. La isla también recibe petróleo de México. Según la presidenta Sheinbaum, esto es por contratos y ayuda humanitaria. No hay duda que para Cuba es un peligro y que es una amenaza permanente no tener el apoyo venezolano. Pero, por el otro lado, hay una reacción tal de otras fuentes que van a salir en apoyo de Cuba, porque además Cuba es el próximo. El domingo el presidente Trump lanzó una advertencia en sus redes sociales. Indicó que no habrá más petróleo ni dinero venezolano para Cuba. Recomendó que lleguen a un acuerdo antes que sea tarde. Estamos hablando con Cuba. Lo descubrirás muy pronto. Una de las cosas de las que quiero que se cuide y uno de los grupos de los que quiero que se cuide son las personas que vinieron de Cuba, que fueron forzadas a salir o dejadas bajo coacción y son grandes ciudadanos de los Estados Unidos en este momento. El lunes, el presidente Miguel Díaz-Canel señaló en redes sociales que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio.
Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica. El envío de petróleo de Venezuela a Cuba se inició en el año 2000, cuando Hugo Chávez y Fidel Castro firmaron un convenio de cooperación, indica la BBC. Hasta ahora las autoridades venezolanas guardan silencio ante el bloqueo del crudo anunciado por el presidente Trump. Estamos en conexión con Lara Berzano, directora ejecutiva de la Academia Internacional de Líderes Católicos y miembro del Builders AI Forum del Vaticano, un grupo enfocado en la inteligencia artificial desde una perspectiva ética y al servicio de la misión de la Iglesia. Vamos a conversar sobre los desafíos, oportunidades y límites de esta revolución tecnológica al servicio de la fe en 2026. Lara Berzano, qué gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias y un feliz año. Feliz año, Natalie. Un abrazo muy grande a toda la audiencia de WTN. Un placer para mí muy grande estar nuevamente aquí con ustedes. Lara, cuéntanos cómo puede la inteligencia artificial ayudar a difundir el mensaje del Evangelio en este 2026. Hay 5 puntos fundamentales que todo católico tiene que tener en cuenta. Es que principalmente la inteligencia artificial es un instrumento. Es también una inteligencia aumentada. Es una automatización, es un recurso, son plataformas. Pero es muy importante que sepamos que el discernimiento, el cariño, la humanidad, el amor, siempre pasan por una persona. Desde el Grupo del Vaticano, desde Builders AI Forum, ¿qué proyectos o iniciativas concretas están liderando con IA? El Builders AI Forum, este grupo de creadores y emprendedores de inteligencia artificial para la evangelización y la transmisión del mensaje de nuestra iglesia, se formó hace menos de 3 años. La primera reunión que realizamos fue en Casina Pío IV, dentro del Vaticano, en la sede de la Academia de la Universidad de Ciencias Sociales dentro del Vaticano, y ahí éramos tan solo 70 personas, la mayoría de ellos emprendedores que estaban desarrollando plataformas tecnológicas para llevar adelante la evangelización. Desde entonces ya crecimos hasta ser casi 300 personas este año en Roma. Volvemos a reunirnos una vez al año, discutimos cuáles son las necesidades en virtud de una inteligencia artificial ética, cuáles son las mejores prácticas, dónde hay que invertir para promover este uso de tecnología, estos avances tecnológicos, de qué manera las universidades y la academia tienen un rol fundamental en marcar este paso, este camino ético, y de qué manera, por supuesto, la Iglesia y especialmente el Papa nos marcan un camino ético, regulatorio, de trabajo consciente, de discernimiento. Es trasladar este conocimiento, es hacer crecer la inversión en inteligencia artificial con perspectiva de ética católica y dar a conocer esta maravillosa herramienta que tantos beneficios nos puede dar bien utilizada. ¿Y cuál crees, Lara, que son los principales desafíos éticos y pastorales al momento de utilizar la IA para la evangelización? El principal desafío ya lo había marcado el Papa Francisco hace 3-4 años cuando creó, seguramente lo recuerden, el desafío de pensar la inteligencia artificial al servicio de la humanidad. Hace varios años, el Papa Francisco creó una plataforma de educación, de formación, de pensamiento que se llamó el Call for Rome, el llamado de Roma. Así dejó bien en claro que solamente con la participación de todos los jugadores de esta gran institucionalidad, este universo de conocimientos como son las universidades, las empresas privadas, los educadores y los investigadores, podemos sacar adelante una IA ética para la evangelización. El desafío, Natalie, sigue siendo que entendamos esto como una herramienta, pero que pongamos siempre primero a la persona. ¿Y de qué manera ayudar a los líderes católicos de distintas comunidades para que tengan ese conocimiento y puedan entender mejor ese aprendizaje para usar la IA de manera responsable y también consciente? El año pasado hablábamos contigo ahí en el piso del canal sobre un libro que había publicado yo hace muy poquito tiempo, que trataba sobre esas habilidades blandas, habilidades comunicacionales que necesitamos los seres humanos para entender y utilizar mejor la inteligencia artificial. Personalmente, desde la Academia Internacional de Líderes Católicos hemos creado todo un programa basado en el buen uso de la inteligencia artificial.
Te cuento, cada vez que voy a una de las 23, 24 escuelas que tenemos en 14 países de América Latina, una de las demandas más importantes que me hacen los líderes católicos es cómo podemos utilizar más y mejor la inteligencia artificial, que en definitiva es el uso de el famoso y muy conocido ChatGPT para el desarrollo de comunicaciones, diseños, programas, estrategias, iniciativas. Entonces lo que estamos haciendo es promoviendo que los líderes católicos conozcan las herramientas, conozcan las plataformas que existen de inteligencia artificial, conozcan el uso y más que nada, una palabra muy cercana a los católicos, disciernan en su uso. Eso quiere decir, entiendan que muchas veces la respuesta que nos da el ChatGPT o cualquier plataforma de inteligencia artificial puede tener sesgos y errores. El líder católico tiene que tener esas habilidades blandas que le permitan entender cómo se pregunta a una plataforma de inteligencia artificial generativa, así se llama. ChatGPT es eso. Podemos hacerle preguntas, ChatGPT va a buscar a un universo de base de datos, nociones, consideraciones y conocimientos que tiene y luego nos brinda una respuesta. Es muy importante, por ejemplo, pedirle siempre a ChatGPT que nos brinde las fuentes de información de dónde nos está dando las respuestas y así contrarrestar. Una vez que te da los links es muy importante hacer clic y chequear si ese link existe. Existen una serie de habilidades que nosotros promovemos en el liderazgo católico para hacer muy buen uso de esa herramienta. ¿Por qué? Porque es exponencialmente positivo el resultado que podemos lograr una vez que sabemos utilizarla con mucha conciencia. Una herramienta importante para conocer mejor y utilizarla de mejor manera para la evangelización 2026. Lara Bresando, muchas gracias por la entrevista. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y al volver, el gobierno islámico de Irán responde con dura represión a las protestas masivas por mejores condiciones de vida, mientras Estados Unidos evalúa una intervención militar. Además, una comunidad de monjas contemplativas en Perú inicia una campaña para transformar un espacio provisional en un templo digno para los sacramentos, la oración y el florecimiento de nuevas vocaciones. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Irán, en grave crisis interna marcada por protestas masivas y represión del gobierno, según Associated Press. Las manifestaciones no cesan desde fines de diciembre de 2025 por el aumento del costo de vida y la falta de libertades. Las protestas derivaron en reclamos políticos más amplios contra el régimen del presidente Masoud Pezeshkian. Hasta el cierre de este noticiero hay más de 600 muertos y más de 10.600 detenidos, reportan medios internacionales. El gobierno iraní impuso fuertes restricciones para el acceso a Internet y comunicaciones para frenar las manifestaciones y el flujo de información hacia el exterior. Estados Unidos y otros países occidentales condenan la represión y evalúan sanciones, mientras Teherán advierte que responderá ante cualquier intento de intervención externa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que evaluará si intervendrá militarmente en el conflicto. Veamos la discusión en el Congreso estadounidense, reporta EWTN News Nightly. Los líderes de Irán llamaron, quieren negociar, creo que están cansados de que Estados Unidos los maltrate. Sí, podríamos reunirnos con ellos, es decir, se está organizando una reunión. Pero el presidente Trump dice que su administración está considerando una posible intervención militar. Irán advierte que las bases militares y las rutas navegables estadounidenses en la región serán consideradas blanco de represalias si Estados Unidos interviene. Esto mientras la indignación, la oposición y el dolor crecen en las calles de Teherán y en todo el país. En el Capitolio, algunos legisladores advierten sobre la acción militar contra Irán, afirmando que podría unificar al pueblo iraní contra un enemigo externo. Una acción militar estadounidense en Irán sería un grave error. Tendría el efecto de dar al régimen iraní la posibilidad de decir que Estados Unidos es el que está arruinando su país. Otros dicen que con tantos iraníes manifestándose ahora es el momento de actuar. Creo que fui el único demócrata que apoyó plenamente nuestro ataque a las instalaciones nucleares iraníes el año pasado. Sin ese tipo de ataques, Irán podría haber adquirido una bomba nuclear. No es una pregunta complicada. ¿Estados Unidos está mejor con un país con un líder que nos odia y quiere matarnos? ¿O con un país con un líder que nos aprecia y quiere ser nuestro amigo? Cualquier ataque militar pone en cuestión si el Congreso debería intervenir.
Creo que el presidente Trump debería consultar con el Congreso antes de amenazar con lanzar ataques aleatorios contra los líderes iraníes. Está creando un desastre para el país. Si a un miembro del Congreso no le gusta lo que hace el presidente, un comandante en jefe cortará los fondos para esa operación. El Congreso tiene el poder del dinero, puede hacerlo. Nos vamos a Puno, el sur de Perú, para contarles que la comunidad de monjas contemplativas de la Orden de la Santísima Trinidad, más conocidas como Madres Trinitarias, iniciaron una campaña de ayuda para construir una iglesia dentro de su monasterio debido a que actualmente cuentan solo con un pequeño espacio acondicionado como capilla. Para contarnos todos los detalles, conversé con Monseñor Benigno Condori, obispo prelado de Ayaviri. Veamos la entrevista. Monseñor Condori, bienvenido a EWTN Noticias. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Monseñor, ¿cómo valora usted la presencia y misión de las monjas contemplativas trinitarias en la prelatura de Ayaviri? Yo valoro muchísimo la presencia de las monjas trinitarias porque en este corto tiempo que he conocido, primero me he sentido acogida por ellos y he conocido de cerca la labor espiritual que ellas desempeñan. La gran parte de su vocación está dedicada a la oración, a la contemplación, al trabajo manual y sobre todo a tener presentes las necesidades del mundo entero, en especial a los sacerdotes de la prelatura por quienes ellas oran incesantemente en su santo monasterio. ¿Desde qué año están las monjas contemplativas allí en Ayaviri? Desde que tengo conocimiento, ellas han llegado en octubre del 2011. Así que prácticamente son 15 años de presencia en los Andes del Perú, en la prelatura de Ayaviri. Monseñor, ¿y cómo es el lugar donde las monjas asisten a misa y reciben los sacramentos? Ellas viven, en realidad cuando llegaron en el año que ya mencioné, vivieron en otros ambientes que habían sido acondicionados temporalmente y luego mis hermanos que me han precedido consiguieron el terreno para edificar un monasterio con los claustros, las habitaciones correspondientes y una capilla para su oratorio, para que ellas puedan realizar sus oraciones durante el día. Ahora lo veo que ya está muy pequeño el ambiente, que siguen haciendo uso de ello, en donde también se celebra actualmente la Santa Misa diaria para ellas. Entonces, pero cuentan con un terreno más o menos comprensible para que se pueda edificar allí un templo que estaría abierto a la comunidad. ¿Y qué importancia tiene, Monseñor, hablando justo de este terreno, de donde ahora han acondicionado la capilla, pero qué importancia tiene desde el punto de vista pastoral litúrgico que también un monasterio contemplativo cuente con una iglesia adecuada? El templo es un lugar de acogida para que las personas vayan a orar, pero fundamentalmente también para la celebración de los sacramentos, en especial la Santa Misa. Y si es un templo abierto a la comunidad, se celebraría el bautismo, los sacramentos de la confirmación, y si es posible, en algún momento también el matrimonio, etcétera, etcétera. Ni qué decir para celebrar, ¿no es cierto?, los cuerpos presentes de nuestros difuntos que ya dejan este mundo para irse al encuentro de Dios. Todos saben que existen las religiosas, pero no hay un contacto cercano donde ellos puedan percibir, efectivamente, aquí están las religiosas, ¿no? Porque por ahora hay un portón que cierra, entonces nosotros ingresamos ahí al interior para la celebración de la Eucaristía. Porque esto también permitiría que las religiosas puedan recibir nuevas vocaciones a la vida consagrada, a la vida contemplativa, ¿no? Contamos ahorita con 20 religiosas que pertenecen a esta comunidad y obviamente los fieles, pues que la comunidad, estamos hablando de 35.000 habitantes que viven en la ciudad de Ayaviri. Entonces, una gran parte de esa población iría porque está ordenado, o mejor organizado la ciudad en barrios, ¿no? Sobre el proyecto de construcción, Monseñor,
¿Cuáles son las características de la obra y a cuánto asciende la inversión que se necesita? Por ahora estamos aún en planificación para tener el modelo, las dimensiones precisas de este nuevo templo que sería construido. Pero yo suplico y pido a todos los colaboradores, las personas que tengan buen corazón y que estarían gustosos de apoyar esta obra buena para estas religiosas contemplativas trinitarias de Ayaviri, comunicarse por correo electrónico secretaría@prelaturayaviri.org o al número telefónico fijo 051 53 31 23. Muchas gracias, Monseñor Benigno Condori, por la entrevista. Muy agradecido a ustedes y por la oportunidad dada, y agradezco y saludo a todas las personas que se unirán a través de esta obra buena para las religiosas trinitarias que tanto lo necesitan en la prelatura territorial de Ayaviri. Paz y bien. Por otro lado, ya se ve en YouTube un documental que profundiza en la vida y obra de J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. Con motivo del 134 aniversario de su nacimiento, el pasado 3 de enero se estrenó Tolkien, una leyenda con ecos eternos, destacando la influencia de su fe católica en su producción literaria. La producción, de unos 40 minutos, fue presentada durante el tradicional brindis internacional tolkieniano, organizado por la Asociación Tolkien Católica Peruana y la Sociedad Tolkien Peruana. El film recorre momentos clave de la vida del escritor con imágenes filmadas en Oxford y Birmingham. El documental, elaborado por Eddie Rodríguez Morel, conductor de EWTN Noticias y del programa radial EWTN Más que Noticias, aborda su infancia marcada por la fe, su formación en el oratorio de Birmingham, su experiencia en la Primera Guerra Mundial y su amistad con C.S. Lewis. También puede ver la obra en las redes sociales de la Asociación Tolkien Católica Peruana y la Sociedad Tolkien Peruana. Eddie, felicitaciones por este gran documental. Muchas gracias, Natalie. Es un gusto poder compartirlo con todo nuestro gran público también a partir de ese segmento que has preparado. Amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.